quiero consultarles es qué aspectos básicos han visto en Excel, ¿no? O qué herramientas básicas, ¿no? Tal vez un poco para fortalecer o repasar, ¿no? Porque si se supone que han tomado un curso básico, ¿no? Un poquito para ver un contenido extra o adicional un poco más avanzado respecto a esta herramienta que es Excel, ¿sí? Entonces, les consulto eso, ¿no? Para un poco ver qué hay que reforzar, que no voy a entrar directamente a avanzar contenidos avanzados, ¿no? Puesto que es mejor retomar o ver los aspectos básicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto les consulto. ¿Qué contenido mínimo o contenidos básicos han visto aquí? Denme un ratito, por favor. Voy a usar, para poder ampliar mi pantalla. ¿Dónde está? Se aprecia que hay un puntero rojo, ¿verdad? Sí, Lice. Ya, gracias. Esto me va a permitir indicarles mejor. Se puede ver ampliado ahora, ¿sí, no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces consultándoles qué aspectos o qué herramientas básicas ustedes han visto en lo que es Excel. Vaya mencionándome, por favor. Las funciones I y las funciones O. Sí. Oh, ya. ¿Qué más? Todos han pasado un curso básico de Excel, ¿no? O alguien está El tomando requisito directamente para el curso. tomar este Excel avanzado ¿En búsqueda? es pasar el Excel básico, ¿no? Que no forma parte de la malla, sino es un curso extra, como este de acá. Sí, pero en Entonces, este sí, caso, ya me- tomando un curso avanzado, se supone que deberíamos tener una base, ¿no? Por eso es precisamente que yo estaba consultándoles esto, ¿no? No sé si alguien no ha tomado un curso básico. O por lo menos qué conocimientos se tiene al respecto, ¿no? Luego la función contar, contar sí conjunto. Contar, sí, y sus variantes, ¿no? ¿Qué más? Me decían buscar, creo, por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuáles tipos de buscar han llevado? Buscar B, buscar H. HB, Ya. ¿Qué más? luego sí fecha. Y fecha. Ya. Entonces han debido trabajar con fechas también. Ya. ¿Han trabajado con textos? ¿Funciones de texto? Concatenar eso. Sí. Sí. Buscar texto. Concatenar. Ya, ¿qué más? Funciones lógicas. Las funciones lógicas están por aquí arriba. Y O. Sí, me dijeron. Otra variante de lógicos podría ser función sí. Ya sean con una condicional o varias, ¿no? Viste con varias condiciones, ¿no? Solamente de un valor de sí, es esto, hago esto y si no lo otro. ¿Qué más es lo que vieron en el curso? Luego lo básico, ¿no? Lo que es restar, sumar, eso. Siempre comenzar con igual o con una más. Eso sería referencias. ¿Sí? Son referencias.
¿Ya? ¿Qué más? El formato de celdas de Datos. porcentajes. Entonces eso involucraría lo que son el tipo de datos, ¿verdad? Voy a poner por aquí. Ya, ¿qué más? ¿O cuál es su conocimiento adicional, tal vez si no lo han visto, ¿no? También For- referencias absolutas y relativas. Ah, ya, sí, por aquí ya lo mencionaba, ¿no? Pero muy bien, eso sería un poco para diferenciar los términos, ¿no? ¿Cuándo es una referencia absoluta? ¿Cuándo es una referencia relativa? Bien. ¿Han visto las referencias multidimensionales, tal vez? No, No, Lice. no lo hice. ¿Absolutas a qué se refiere? ¿O relativas? Cuando se multiplica columna por fila y con la i Sí. Esa es una referencia ¿de qué tipo? ¿Absoluta o relativa? relativa. Relativa, ¿verdad? Bien, entonces, cuando yo utilizo tal vez un símbolo de dólar, ahí estoy utilizando una referencia de tipo absoluta, ¿verdad? Sí. Pero también puedo utilizar yo lo que es referencias de otras hojas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un valor de 10. Este es un valor de T2. Es, digo, ¿no? Más. ¿Sí? 13. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi fórmula estoy utilizando una referencia absoluta, ¿sí? Porque el nombre de mi hoja está aquí, ¿verdad? No sé si lo han visto también de esta manera. Sí, no. No lo hice. ¿No han trabajado con otras hojas? No, Lice. No, no, Lice. Ya, entonces es algo que hay que reforzar, ¿verdad? Entonces, para eso quiero que me vayan listando todas las herramientas básicas o los conocimientos mínimos que ustedes han adquirido en cursos anteriores, ¿sí? Y sobre esto, ¿qué es reforzar o qué ampliar, ¿no? En cuanto a conocimientos. Si bien mencionaban referencias absolutas relativas, bueno, una parte de eso también es trabajar con distintas hojas, ¿sí? Y posterior a eso, lo que le sigue, ¿no? Ya que yo voy a trabajar con otras hojas, ¿no? A este le puedo poner el nombre de otro nombre, ¿no? Por decir, datos. Entonces aquí noten, igual ha cambiado, ¿no? Tendría que cambiar. Sigue siendo 13, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado? Aquí cambió, ¿verdad? Se logra apreciar. Ya no dice hoja 2, ¿no? Dice datos. Entonces la referencia sigue siendo a la hoja que yo lo tengo por aquí, ¿sí? Si yo actualizo este valor de 10 que era antes, ¿no? Si lo actualizo a 17, ¿qué valor tendría que tener? En la hoja 1. Antes era 10 y me daba 13, ¿no? Ahora que le pongo 17, ¿qué valor tendría que tener? 20. ¿Sí? Se actualiza. Entonces, en este caso estamos haciendo funciones de referencias, ¿no? Pero lo que le seguiría a esto, ¿no? Después de trabajar con hojas, es lo que les mencionaba, las referencias multidimensionales. Ya no voy a trabajar solamente con hojas, ¿no? De aquí. Voy a trabajar con libros. No sé si ustedes tienen entendido muy, o bien claro el tema de libros, hojas o celdas, ¿no? Cuando mencionamos un libro en Excel, ¿a qué hacemos referencia? ¿Alguien? Al documento, ¿no?
Y Un ese documento, ¿no? Un A archivo. todo el documento. Sí, sí, sí. Por aquí dice Tiene varias libro hojas 1. ese documento. Exacto. Por aquí arriba igual les menciona, ¿no? Libro 1 de Excel. Esto no lo he guardado, ¿no? Pero este sería un libro, por el cual contiene varias hojas de datos, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajo con referencias multidimensionales, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un dato de otro libro. ¿Qué quiere decir? Que voy a sacar de un archivo, ¿no? Entonces, si yo tuviera, qué sé yo, un valor en algún otro documento de Excel, lo puedo reutilizar, ¿no? No va a ser necesario que yo me copie los valores, ¿no? Esto generalmente se utiliza cuando yo trabajo con varios datos, ¿no? Tengo datos en un archivo, tengo otros datos en otro archivo y esto lo voy a ir mezclando, ¿no? O voy a usar operaciones con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir sacando datos de ahí, ¿no? Entonces, ya la referencia no va a ser solamente a las hojas, ¿no? Directamente voy a utilizar un archivo adicional, ¿sí? Entonces, eso podemos ir viendo también. Entonces, un poco para no extendernos tanto en estas referencias, ¿qué aspectos más han visto ustedes en un curso básico de Excel? Los formatos condicionales, Ya. Formato condicional. ¿Qué aspecto han visto de formato condicional? Tenemos por aquí, ¿no? Resaltar celdas, aquí dice, ¿no? Mayor que directamente con estos valores predeterminados, ya sea escalas de colores, iconos, ¿han visto? Tal vez. iconos no, Eso no. no había ¿no? utilidad para eso. O bueno, ¿Cómo no va a haber utilidad? sí hay, pero es de otra área, ¿no? No necesariamente. Yo generalmente lo utilizo el tema de iconos con las asistencias, ¿sí? En vez de que sea 1 o 0, le pongo un bien o una X, ¿no? Y puedo mostrarles por aquí. Tal vez, a ver. No sé si aquí tengo algún ejemplo, pero... Bueno, yo lo utilizo el tema de los iconos más o menos así. ¿Okay? Esta persona ha asistido, ¿qué día? Con una X no asistió, con un bien sí asistió. Bueno, para el tema de hacer una presentación es más elegante, digamos, ¿no? Pero internamente tiene un valor de 1, el otro tiene un valor de 0. ¿Okay? Entonces, depende de ustedes qué formato apliquen o qué uso le den, ¿no? Pero decir de que no tiene mucha utilidad, no. Sí tiene bastante utilidad. Tal vez habría que reforzar, por aquí me voy a anotar el tema de iconos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más han visto del tema de formato condicional? Escalas de color, barras. Escalas de color es muy utilizado, ¿no? A los valores más altos tal vez le da un color, a los valores más bajos le da otro color. Nuevas reglas, ¿visto? Nuevas reglas. ¿Han utilizado esto que dice fórmulas? No. Utilice Solamente colocar colores a una las fórmula letras, ¿no? que determine las celdas para aplicar formatos. Entonces aquí yo tengo que hacer una condición para que yo aplique este formato, ¿sí? Me imagino que eso no lo vieron. No. Parte de fórmulas. No. Ya. Entonces les adelanto, eso sí va a ser parte del contenido, ¿sí? Realizar funciones o fórmulas para aplicar un formato condicional. No es complicado, es el tema de entender. Ya que me mencionaban por aquí que han visto valores lógicos y o el sí, entonces eso nos va a permitir trabajar con esos valores de verdad, ¿no?
o en este caso resultados que no sean correctos. ¿Qué más vieron? Luego hemos visto lo básico de gráficos, ¿no? Gráficos. ¿Algo que quisieran reforzar en este aspecto de los gráficos? La correlación, tal vez, y las opciones avanzadas de los gráficos. No sé si han visto tablas dinámicas, gráficos dinámicos. Esto que tengo por aquí. ¿Lo han visto, tal vez? No. ¿Alguien vio gráficos y tablas dinámicas? No. Sí, pero un poco más superficial. ¿Nadie? Básico, básico. Bueno, a ver. Tablas. Ya, ¿qué más? Me mencionaban de fórmulas, ¿no? Funciones. Pero han utilizado el administrador de nombres. No, Lice. No. El administrador de nombres también se puede reflejar en aquí, ¿no? ¿Sí? Yo puedo darle a toda esta selección un nombre, ¿no? Por ejemplo, datos. Entonces, en mi administrador de nombres, aquí va a estar, ¿no? Los datos va a hacer referencia al rango de valores que voy a tener seleccionados. ¿Sí? ¿Lo vieron tal vez eso? No sé si están pudiendo entrar algunos, ¿no? Sí. Bien, les preguntaba, ¿vieron la parte del administrador de nombres, tal vez? No lo hice. De esta manera. No hice. Entonces, eso es algo que hay que reforzar. ¿Utilizaron tal vez la parte de evaluar fórmula? Tampoco lo hice. ¿O han visto cómo es que se evalúa una fórmula internamente? No. No lo hice. Ya. Esto es algo muy importante, ¿no? Puesto que si estructuramos tal vez un poco mal lo que es una función, una fórmula, esto nos va a permitir ver en qué punto estamos fallando, ¿no? O nos va a mostrar paso a paso cómo se está evaluando para sacar un resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es igual, es algo muy interesante. Ya. A ver, ¿qué más? Ustedes díganme. El tema de realizar calendarios, no sé si podemos repasar eso, licenciado. Calendario. Sí. Sí, podríamos verlo como adicional. Hemos visto de qué días trabajó eso, por ejemplo, con sí fecha creo que era. Perdón, ¿qué días qué? ¿Qué días ha trabajado cierto trabajador? O sea, contar los días laborales. Ah, ya, pero eso sería funciones de contar, ¿no? Contar sí, contar sí, conjunto, más o menos así, ¿verdad? Ya, igual podemos ver. Eso entraría por aquí, ¿no? Que me dijeron igual contar y sus variantes, o sumar y sus variantes, ¿no? Me imagino que sí vieron igual. Y a ver, ¿qué más hay de interesante? ¿Vieron validación de datos? Tampoco. Tal vez los filtros. Filtros es otro. ¿Sí? Ahí. Filtros viene por aquí y ya está. ¿Sí? Validación de datos es otro aspecto. ¿Qué es lo que hace esto? Me va a permitir validar una celda o varias celdas dependiendo el valor que yo introduzca. ¿Sí? Me va a dar un mensaje de entrada o un mensaje de error.
Y a raíz de esto también se tiene lo que son las listas, ¿no? ¿Han visto listas desplegables, tal vez? Aquí. ¿Vieron las listas desplegables? No, licenciado. Listas. Igual, reforzar. A ver, ¿qué más? Esta sección de subtotales o agrupar, tal vez lo vieron. No, Lice. Deberíamos mencionarlo, ¿no? Ustedes entonces díganme qué más, porque si yo me voy a poner a mencionar todo aquí, bueno, hay muchas cosas que ver, ¿no? A detalle, tal vez. ¿Vieron la manera de proteger un libro o editar algo así? Tal vez con esto. Eso sí, pero creo que era avanzado, ¿no? En realidad esto viene desde aquí, de lo básico, ¿no? De la información. Puedo cifrar, permitir qué hojas van a estar disponibles, qué hojas no. O restringir el acceso directamente, ¿no? Sí, hay varias opciones ahí. Dije las macros. ¿Perdón? Macros. Macros es, no creo que sea contenido de un curso básico, así que eso vamos a ver aquí, ¿no? Pero un curso básico no creo. O con qué grupo llevaron macros. Tal vez llevaron lo básico, grabar macros. ¿Algún grupo vio eso tal vez anterior, en un curso básico? Yo no. No, Lice. No creo, ¿no? Porque eso en realidad es un poquito más, bueno, no es complicado, ¿no? Pero es de entenderlo un poco mejor. Sí, eso sí va a ser parte del contenido del curso. Eso está en la sección de programador, ¿sí? Viene macros y juntamente Visual Basic. Aquí está grabar macros, ¿sí? Luego, a ver, ¿qué más? Formatos de celdas o dar formatos como tabla, ¿eso vieron? ¿Saben cuál es la diferencia entre una tabla y un rango, verdad? ¿O es lo mismo? ¿Alguien? Tal vez. Un zango no es lo que pintas toda la tabla. Y una tabla. Un zango, cuando lo pintas todo, una cierta parte. Por decir. Exactamente. Sí. Sí, Esto puedo darle un colorcito. Ese es un rango. Más o menos así. sí. Ya, y una tabla. Cuando le pongo márgenes, bordes. No. Sí, Sí. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿no? A lo que vi en el curso de Moodle somos algo de 75, si no estoy mal. Ahora estamos más o menos 65. ¿Sí? Les consultaba. ¿Esto sería una tabla o un rango? Cuando yo utilizo una función buscar, por ejemplo. Buscar el valor. Buscar este valor en todo esto. Sí, eso es un rango, ¿no? En caso contrario digo, y el caso verdadero. Falso.
Sí, más o menos así. Aquí estoy definiendo un rango, ¿verdad? Ese es un rango. Pero cuando yo trabajo con una tabla, ¿alguien sabe la diferencia tal vez? ¿O cuándo es una tabla? Este es un rango, ¿no? Porque estoy marcando todo esto de aquí en una función. Ahí tiene que ver esto de normalizar los datos, ¿o no? No necesariamente, eso tal vez sería con validación, ¿no? Puesto que si yo voy a validar datos, ponte, si voy a trabajar con fechas, ¿no? No voy a permitir que introduzcan números o texto, ¿no? No, eso sería con validación más que todo. ¿Alguien que me diga la diferencia de un rango, de una tabla? Tal vez con tablas dinámicas, cuando defino cierto rango y lo convierto en tabla. Podría ser, pero sí, ahí sí en realidad se definen tablas, ¿no? Pero no estamos llegando a un punto así, ¿no? Pero en realidad, ¿qué propiedades entonces tendría una tabla? Ya les he mostrado que esto es un rango, ¿no? ¿Cuál Tendría sería una propiedades tabla? de filtro. A esto igual le podría poner un filtro, digamos. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguien? Nadie sabe la diferencia de una tabla de un rango. No. ¿No sería en el cual se le aplica, digamos, el rango hacia, o sea, en la tabla, digamos? En realidad, miren, no es tan complicado, es sencillo. Por decir, yo tengo, generalmente se pone unos encabezados, ¿no? Por decir, hago una lista de algo así. Nombre, edad, digamos. Aquí pongo mi nombre. Sí. Sí. Para hacerlo bonito le pongo un formato de celda, ¿no? Este es diferente. A ver, sí. ¿Sí? Esto podría considerarlo como un rango, ¿no? Siempre y cuando lo utilice en una función. Pero ¿qué va a pasar si yo introduzco un valor debajo? Ya le he puesto un formato bonito, ¿no? Digamos. Por decir, quiero llenar otro más. ¿Sí? O ha completado lo que es este mismo formato, tal vez. Por así decir. No, ¿verdad? No. Entonces, yo voy a definir esto. Otro aspecto. Cuando voy a utilizar yo un rango, yo defino aquí, ¿no? Digo de la B2 a la F3. ¿Sí? Ahora, si no quisiera poner esto, bueno, a lo que iba con el cuadro de nombres, es de que a esto yo le puedo poner un nombrecito, ¿no? Todo lo que es B2 a F3, todo esto de aquí, le voy a poner un nombrecito. ¿Sí? Esto le voy a decir que tenía datos, ¿no? Va a ser datos 1. Entonces aquí utilizo, y me aparece, ¿no? Datos 1. Listo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si yo aquí me añado una fila más? Por decir algo que no habíamos visto con funciones, otra vez pondré. Funciones de texto. Aquí no me ha agregado una fila más, ¿no? Ahora, si lo quiero considerar en mi función, datos 1 solamente me considera hasta ahí, ¿no? No me va a considerar la fila
14, que es recién lo he agregado. Entonces, esa propiedad tiene una tabla. Para eso yo tengo que definir primeramente, ¿sí? Y aquí dice dar formato como tabla. Por decir esta función. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Entonces lo dejo marcado y listo. No necesariamente tengo que habilitar los filtros. Y por aquí me va a añadir una parte que dice diseño de tabla, ¿sí? Por aquí también me dice convertir en un rango, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que es rango y que es una tabla, lo estamos viendo ahora. ¿Qué pueden ustedes apreciar así visualmente que ha cambiado en esta estructura? ¿Qué le ven? ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Alguien? ¿Alguien ha visto tal vez qué ha cambiado? ¿O qué tiene de diferente? Tiene como un borde de color distinto y una soporte en la parte inferior derecha. Tiene como una pestañita, ¿no? En la parte inferior derecha. Como un puntito, ¿no? Ahí que está ahí mostrando. Sí, por aquí. En el último registro de la derecha, ¿sí? Porque esto lo había definido como una tabla, ¿verdad? Aquí está, aquí me dice que es una tabla, ¿no? Diseño de tabla. Puesto que si esto yo lo veo por aquí, ¿sí? A pesar de que tiene el nombre de datos 1, esto no es una tabla, ¿verdad? A lo que iba. Si yo aquí pongo otro valor, ahí está. Automáticamente se ha cambiado o está agregando el mismo estilo de celdas, por así decirlo, ¿no? Y sí también va a ir considerando el mismo rango, ¿no?, de valores que se va a ir teniendo. Entonces, nuevamente, ¿no?, si pusiera tal vez otro valor. ¿Sí? ¿Y qué más está pasando? Por aquí mi pestañita sigue recorriendo, ¿verdad? No sé si lo han notado. Entonces, por tanto, todo esto, a medida que yo vaya aumentando valores, va a ser tabla. ¿Sí? Por aquí también le puedo poner un nombrecito a la tabla. Aquí dice tabla 1. Por defecto siempre va a ser así. Tabla 1, tabla 2, y así va a ir variando, ¿no? Pero yo le puedo poner otro nombre, tal vez... cuadro 1, digamos, ¿sí? Poco para variar. Entonces, cuando yo voy a hacer referencia a esto, le dice, ¿no?, cuadro 1. ¿Sí? Me va a ir marcando todo esto. Entonces, ahí está, ¿no? Sí, noten, directamente se me ha copiado, ¿no? Lo he puesto como valor. Pero si voy a usar como una función, por decir, buscar igual, ¿no? Buscar B, el valor de arriba, digo aquí cuadro 1, ¿sí? Me va a ir englobando todo esto, marcando todos los valores de aquí, ¿no? Pongo verdadero. Sí, ahí está. Pero ¿qué pasa si yo añado un valor? Sí, anteriormente lo hemos probado aquí, ¿sí? Si estaría estructurando, ya no tendría que ser... Bueno, mi datos 1 tendría que ampliar con esta fila más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con una tabla? Aquí estoy haciendo referencia a un valor que dice cuadro 1. Sí, esta es una tabla. Si yo voy a añadir un registro más, noten que por aquí me va a añadir un valor. Ahí está. Entonces, si yo marco aquí cuadro 1, vean ustedes, se ha actualizado, ¿no? Ya no me está marcando solamente hasta el registro de Pedro, sino directamente el último que he añadido
Entonces va a considerarlo aquí, en mi cuadro, o en mis referencias, ¿no? Entonces eso podría ser un poco la diferencia en cuanto a propiedades de una tabla y un rango, ¿sí? Entonces los usos son múltiples, ¿no? Si ustedes quieren seguir registrando valores, entonces como rango, ¿qué hay que hacer? Definir esto, cambiar mi cuadro de nombres y ampliar, ¿no? Tal vez. Pero si voy a usar una lista tal vez así, con una función, donde tal vez siempre voy a ir actualizando, entonces es mejor utilizar una tabla, ¿sí? Esta es una tabla. Si ya no quieren usarlo, entonces como tabla, ¿qué hacen? Convertir en un rango. ¿Quiere convertir en un rango? Sí. Y ahora sí, ya que voy a agregar un valor, ya no va a ser que me va a agregar el formato o aquí en la función tampoco es recorriendo, ¿no? Directamente vean que dice hoja de la 4 a la 8, ¿sí? Ya no está como cuadro 1, ¿sí? Bueno, un poco para diferenciar, ¿no? Esto es algo muy importante. Bien, ¿qué más es lo que no vieron o que falta reforzar? ¿Cuál es el contenido básico más de un curso de Excel básico? ¿Alguien? Marino está en la reunión. La impresión sería, ¿no? No sé si no han visto lo demás. Ya. El área de Marino, impresión. ¿cuál es el contenido básico de tu curso de Excel? ¿Qué le falta a esta lista que hemos estado haciendo? Formato le falta. Promedio. Eso estaría por aquí igual, ¿no? Promedio. Ya, más. ¿Cuál es parte de tu contenido? Está por aquí. ¿Sí error? ¿Alguien adicional lo vio el sí error? No, No, Esta no, función Lisa. está bien, ¿verdad? Está estructurado bien, pero tengo un error. ¿Sí? Entonces igual podemos verlo. Aquí falta un sí error. Listo, ya no sale el error. Ya está bien, ¿no? Ya, eso igual lo vamos a ir bien. ¿Qué más consideras parte de tu contenido? Aquí falta, ¿no? Encontrar. Hay hartos, ¿no? Ahí. Ya. Sí, eso lo tenía por aquí. Ya está. Ya. En realidad sí, eso tendría que ser un contenido básico, ¿no? Porque con listas desplegables se puede hacer más operaciones. Pero creo que algunos no lo han visto, ¿no? Entonces por eso lo estaba marcando por este otro lado. Validación y listas, pocos lo han visto. Bueno, creo que sería todo, ¿no? El contenido que se suele ver en un curso básico. Por el tiempo casi no se puede ver, pero de ser complicado no lo es. Cuando sí se tiene gran cantidad de datos, ahí sí, es muy interesante esto. Entonces, poco para reforzar, podemos ir viendo todo esto. Bien, gracias, Marín. Ya, gracias, Marín. Bueno, a ver.
Entonces, por aquí tengo la parte que debo reforzar, ¿no? Del contenido básico, tal vez. Evaluar fórmulas, administrar nombres, validación de datos, listas, subtotales. Algo que quisiéramos reforzar, tal vez, porque está por aquí, ¿no? Esto va a ser lo que hay que reforzar. Y por aquí está lo que se suele ver, ¿no? Más quisiéramos reforzar en cuanto al contenido. El buscar B y buscar H, ¿lo puedes reforzar, por favor? Ya. Vamos a ir viendo un poco más ejemplos con eso, ¿sí? Entonces lo voy a resaltar por aquí. Listo. Bien, entonces, un poco esto, si ustedes lo han ido mencionando, ¿no? Es un poco del contenido que lo han visto o que por lo menos lo han usado algún momento. Entonces, por aquí un poco vamos a ir viendo esta parte. Les voy a subir la presentación que he estado realizando, más o menos. O primeramente les mostraré, luego lo voy a cargar la página, no se preocupen. Bueno, un poco en cuanto a una presentación tenía estructurado más o menos así. El objetivo de este curso es tal vez ver un poco más las herramientas, ¿no? De forma avanzada. Si bien lo han visto tal vez como mencionaba en formato condicional o filtros, lo han visto, ¿no? Pero lo han visto de manera avanzada o trabajarlo un poco más complejo tal vez. Entonces ese es el objetivo de este curso, ¿sí? Ver algunas herramientas que se han visto en su forma básica y utilizarlas o aplicarlas de una manera más avanzada, ¿sí? O algo más complejo. Y hasta llegar a un punto de tal vez trabajar con macros, con Visual Basic, ¿no? Introducirnos en macros o directamente programar en esto es otra forma, ¿no? De trabajar. Puesto que si yo voy a trabajar con Visual Basic, bueno, tendría que tener conocimientos de programación, ¿sí? Y verlo en un curso, esto con una amplitud tal vez es un poco complicado. Pero vamos a ver un poco de esto, ¿no? En la parte de programador no solamente está realizar código, ¿no? Sí vamos a ver un poco, pero tal vez vamos a ver más enfocado al área de macros. O a lo mucho vamos a ver esto que es modo diseño, ¿no? No sé si alguien lo vio, que sería formatos de control, controles de formulario, ¿no? Entonces yo puedo agregar aquí Inge, botoncitos. Bueno, sí. una duda. ¿Eso de programador es parecido al de Word avanzado? Me imagino que sí ven macros, ¿no? Si es macros, sí es programador. En la parte de modo diseño, de eso, de las fechas y eso. Sí, también se puede estructurar macros en Word, ¿no? Hay que habilitar, pero para eso la pestaña de programador. Sí, que está por aquí. En mi caso, yo siempre lo tengo habilitado porque utilizo comúnmente. Tengo aquí opciones de Visual Basic, macros, grabar macro, usar referencias relativas, absolutas, ¿no? Seguridades, complementos. Es algo que para este contenido que quería verlo un poco. ¿Sí? Pero dependiendo de cómo vayamos trabajando, entonces un poco mi contenido también va a ir avanzando, ¿no? Puesto que si hay que reforzar algo, bueno, es mejor tener las cosas claras que estar tocando todo la rápido, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Entonces, como les decía, ver tal vez la parte de controles de formulario, macros, ese es mi objetivo, ¿no? Como mencionaba aquí en la presentación. Poco guiarles en el manejo avanzado de planillas electrónicas, que es comúnmente llamado Excel, que ustedes pueden desarrollar habilidades necesarias para utilizar este programa, ¿no? De manera rápida. Si yo les digo, quiero sacar este valor o quiero calcular esta, ustedes deberían ver qué funciones vamos a aplicar, cuál vamos a utilizar, ¿no? Cuál es más rápido de resolver y por qué medios. Y vamos a estar tratando de aplicar esto a resolución de problemas cotidianos, ¿no? Que comúnmente a veces se nos presentan, ¿no? Entonces no sabemos a veces qué hacer, entonces hay que resolverlo, ¿no? Y esta herramienta es muy buena para poder trabajar con un gran conjunto de datos, ¿no? En cuanto al contenido, primeramente, como les he consultado, el contenido básico que ustedes lo han visto, entonces mi idea para mí es repasar, ¿no? Repasar el contenido básico de Excel. Entonces voy a
darles un repaso de todo esto que ustedes han visto, ¿no? Funciones y funciones, todo esto. Comúnmente en mi curso igual, básico, solía llevar lo que son listas y subtotales y validación de datos, ¿no? Con listas desplegables y todo eso. Eso también era parte para mí, porque hay una forma de verlo así sencillo, ya donde es complicado es cuando yo voy a añadir o agregar o concatenar tal vez más funciones, fórmulas en uno solo. Ahí sí se hace complicado, ¿sí? Pero si ustedes lo pueden ver de la manera sencilla, entonces no sería tanto así, ¿no? Entonces, en el repaso que tenía programado, sí consideré esto, ¿no? Pero para que lo vayan bien. Entonces, validación de datos es algo que comúnmente suelo reforzar, ¿sí? También vamos a ir viendo algo de lo que son filtros avanzados, ¿sí? Esto está por aquí. Tenemos aquí filtro, ¿no? Sí, pero aquí hay una sección que dice avanzados, dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este rango? ¿Sí? Es otra opción que yo tengo de un filtro avanzado. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir viendo qué vamos a hacer con esto. Formato condicional. Si bien lo han visto en la forma genérica, o la forma sencilla, que está por aquí. Formato condicional, resaltar o indicar cuál, ¿no? Pero, como les consultaba, no se ha visto tal vez esta sección que dice utilice una fórmula para determinar qué formato, ¿no? Entonces aquí voy a introducir una función. Sí, voy a decir, entonces, si ya sé estructurar funciones, sí, el valor de la celda A4 va a ser igual a todo esto, o los valores que empiecen con C, digamos, de mi dato, ¿no? O los valores que cumplan tal condición numérica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resaltar solamente estas que cumplen esta condición, ¿sí? Un poco para adelantarles. Eso sería el tema de formato condicional, ¿sí? De forma avanzada. Funciones matriciales, ¿no? Si anteriormente tal vez se hacía un cálculo matemático sumando todo esto, ¿sí? Entonces, sumar todo esto y luego voy a utilizar una multiplicación con otro, ¿no? O sumar esto más esto. Entonces ya voy a utilizarlo directamente esto con funciones matriciales. ¿Sí? Va a ser necesaria solamente una función para poder utilizarlo en todo el resto. Así también vamos a ver un poco de los subtotales, ¿sí? Buscar objetivo. Esa es una función bien, bueno, es muy útil, ¿no? Siempre cuando se quiere hacer un cálculo. Un poco vamos a ver de lo que es solver o cómo poder dar solución a algunos ejemplos. Y lo otro que les adelantaba antes es lo de control de formularios, ¿no? Que les mostraba por aquí. ¿Sí? Este es un botoncito, ¿no? Si pueden ver, ya no es lo que yo agregaba aquí, ¿no? Una forma y directamente lo doy, ¿no? Directamente aquí lo tengo en la pestaña de programador. Por aquí dice modo diseño, insertar, controles de formularios, ¿no? Estos son diferentes, van a ir aplicándose, ¿no? Esa parte vamos a irlo viendo por aquí. Todo desde la pestaña de programador. Luego dice macros con Visual Basic, ¿sí? Entonces, de manera introductoria vamos a ver el tema de grabar una macro, ¿no? Cómo va a funcionar o cómo funciona una macro. Ya luego vamos a tratar de editar tal vez esto. Y si es que nos da el tiempo, tal vez... Bueno, la idea mía para esto era hacer como un pequeño proyecto más o menos para poder ir a trabajar un poco más con macros, ¿no? Pero eso va a depender mucho cómo va a ser el avance. Si es que se está entendiendo, entonces vamos a ir a aplicar un poco más a profundidad, ¿sí? No vamos a llegar al tema de programar, tal vez les voy a proporcionar trozos de código y voy a irles explicando más o menos al respecto. Sí, pero no vamos a llegar a programar desde cero, digamos, ¿no? Eso tendría otro curso, otro sentido, porque esto es bastante complejo, ¿no? Es bastante amplio en realidad el tema de programar. Pero con lo de macros estaríamos ya haciendo algo de código, ¿no? No sé si alguien tal vez lo ha visto anteriormente en Word avanzado, me imagino que igual trabajan con macros. Sí, en Word avanzado. Sí, ¿no? Tendrían que grabar algunas macros, ¿no? O algunos eventos, tal vez. ¿Sí? Entonces, un poco sería esto el contenido que lo he ido trabajando.
En esta sección de los macros, bueno, como les decía, va a depender cómo va a ser el avance con todos. Y mi idea principal, pero era gestionar un pequeño proyecto, ¿no? Al respecto. Tal vez hacerlo funcionar. En cuanto al tipo de evaluación, ¿no? De tipo diagnóstica, entonces, para mí primero es muy importante revisar los conocimientos previos que ustedes tienen, ¿no? Porque no voy a, como les decía, no voy a ir a avanzar algo que tal vez no se tiene bien claro, ¿no? Entonces, en la parte formativa vamos a verlo a través de prácticas o exámenes o evaluaciones, ¿no? Y en la parte sumativa estaríamos viendo lo que es una nota de aprobación o desaprobación. Y también ustedes tienen que verlo el tema de hacerse una autoevaluación, donde ustedes deberían un poco darle tal vez más o hacer un esfuerzo por realizar algunas prácticas según lo avanzado, ¿no? Eso ya va a depender de usted, ¿sí? En cuanto a la evaluación, generalmente lo considero de esta manera, ¿no? Para este curso del taller de informática se tiene lo que son 2 evaluaciones, ¿no? Un primer parcial y un examen final, donde generalmente considero es de esta manera, donde son la asistencia lo tomo por 5 puntos, ¿sí? El hecho de marcar su asistencia les va a dar 5 puntos en su primer parcial o en su final. El tema de sus prácticas, los que estaba considerando por 15 puntos, ¿sí? Y una evaluación, un examen por 80 puntos. Para el segundo parcial, como les decía, puede variar o puedo variar un poquito esto, darle un poco más de valor a su práctica, ¿no? Una práctica que lo van a hacer algo con macros, ¿no? Pero eso, como les decía, va a ir dependiendo. No sé qué les parece, o tal vez seguir considerando solamente esta forma, 5, 15 y 80 puntos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está bien los términos de la evaluación? Sí, está bien. ¿Están Sí. todos de acuerdo? Bueno, me imagino que sí. Ahora es cuando De acuerdo. debemos definir estos términos, ¿no? Sí, porque cambiarlo tal vez después es un poco ir en contra de todos, ¿no? Según el calendario más o menos que lo estaba viendo, esto se tiene hasta el 2 de septiembre, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, lo estaba considerando 2 semanas de clases, ¿no? Y una evaluación primer parcial. Otras 2 semanas y una evaluación final. Entonces, considerando esto, tendríamos que tener el 19 de agosto un primer parcial y el 2 de septiembre un examen final, ¿sí? Entonces, un poquito tal vez en base al contenido que vayamos viendo, puede variar de un día antes o un día después, ¿sí? Pero más o menos estimado tengo estas fechas. La nota mínima en cuanto a los términos de la evaluación, ¿no? La nota mínima de aprobación es 51 puntos, ¿sí? Que se obtiene del promedio de ambas evaluaciones. Debe tener una asistencia mínima del 80% para poder rendir la evaluación, ¿sí? Entonces, ya que se están ganando ahí, o se está dando un puntaje a su asistencia, entonces esto también les va a habilitar a que ustedes puedan dar su examen, ¿sí? Y en lo posible, les pediría tal vez ingresar a la reunión durante un lapso máximo de 15 minutos, ¿sí? A veces puede que no me acepte a todos, ¿no? No es porque yo no lo quiera. Tengo un complemento que me permite habilitarles o añadirles a la reunión, pero a veces que no funciona, a veces sí funciona. Entonces, en ese aspecto, a veces cuando escucho el sonido, a veces suelo cambiar de pantalla. No sé si me han estado viendo, por eso suelo entrar. Entonces, ahí es donde hay una petición más de que alguien quiera entrar a la reunión. Es por eso que suelo cambiar, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, para no estar tan pendiente del ingreso a la reunión, les pediría que si se puede ingresar hasta un máximo de las 8:30. No sé si están de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Ya, entonces, ¿tuvieran Está alguna bien. duda, consultas respecto al contenido, algo que hemos visto, alguna inquietud, algo que no ha estado claro? ¿Algo tal vez?
¿Alguien? Licenciado, ¿se van a grabar las clases? No tengo, no sabría decirles si es obligatorio grabar las clases. Que yo sepa, para el taller de informática no es obligatorio o no es necesario. Eh, las prácticas lo vamos a ir trabajando, ¿no? En base al contenido. El contenido siempre va a estar disponible en la plataforma, ¿sí? Antes de poderlo ver. Ahora, si van a tener una tarea, tampoco se va a dar con un plazo corto, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a verlo un tema del repaso, ¿no? Tampoco les voy a dar hasta la medianoche, digamos, ¿no? Entonces sería algo no tan considerado, ¿no? Entonces sí, se les va a emplear un poco más de tiempo, entonces van a tener sus plazos para poderlo trabajar. Entonces, en ese sentido, tal vez no sería tan necesario grabar las clases. No sé, ¿qué opinan ustedes? Otro aspecto para grabar las clases, bueno, no tengo una cuenta institucional, nos tenían que proporcionar una cuenta institucional para poderlo ver. Y aquí grabo directamente la sesión y es mucho más sencillo, ¿no? Pero en mi caso esta es mi cuenta personal y pues no me permite grabar, ¿no? Directamente. Tendría que utilizar algún software. Generalmente utilizo el Camtasia o utilizaría otro que suele ser este, pero igual me demora el tema de renderizar o de hacer el procesamiento del video, ¿no? Y bueno, un poquito se me complica, ¿no? Pero en ese sentido, comúnmente, como lo han ido viendo en la presentación, antes de cualquier otra sesión que tengamos, siempre les consulto qué dudas o qué no se ha entendido el día de ayer. Y para eso también estamos abiertos al grupo de WhatsApp, ¿no? Eso que estaba añadiéndolo por aquí. Entonces, Podemos hacer como un índice de los temas que estamos tocando, pues. Así ya el que se pierde la clase se pasa al final de la clase el índice, los temas que se ha tocado, y bueno, ya en internet ve, ¿no? sí, en realidad aquí está el contenido, ¿no? Esto igual les voy a proporcionar. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy o estos días o hasta mañana es el orden del repaso, lo básico. Luego vamos a ir viendo lo que son validación, filtro y así, ¿no? Ese es el contenido que voy a ir viendo. Entonces aquí está igual, ¿no? Ahora, si tuvieran, digamos, alguna duda al respecto, entonces pueden preguntar en el grupo o pueden enviarme de manera personal a mi correo. Sí, como lo mencionaba por aquí, ¿no? Ahora ya lo añadí más lo del grupo, ¿no? Porque sí tenemos grupo de WhatsApp. ¿Alguna consulta más hubiera? ¿Duda? ¿Nadie? ¿Está todo claro? Bien, muchas gracias entonces por la presentación. Lo que quería ver ahora, esto me guardaré. Esto es lo que hay que profundizar y lo que no. Bien, lo que quería habilitarles ahora es un pequeño repaso. ¿Sí? Ya que hemos definido todos los términos de esto, está por aquí. Ya pueden ver la sección de primer parcial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora les he habilitado un repaso. Dice repaso Excel. Si lo podrían ver, si ya lo tienen abierto. Lo tienen en la plataforma, ¿no? Lo han podido descargar, tal vez. Sí. Sí, Lice.
Ya, entonces, respecto a este libro de repaso, ¿qué dudas tuvieran para que ustedes realicen este pequeño repaso? Generalmente, como lo habíamos visto, ¿no? Ustedes me han ido indicando cuál es el contenido que han o que suelen ver en un curso básico, ¿no? Entonces, aquí tenemos funciones de buscar, ¿sí? Funciones de filtros, o bueno, opciones de filtros, gráficos y tablas dinámicas, que comúnmente se suele ver. Funciones sí, y aquí estaríamos viendo algo de lo que son, qué sé yo, contar sí, sumar sí, ¿no? Algo así. Dentro de esto tuvieron también algunas funciones de fecha, ¿no? Las instrucciones, por si acaso, vienen por aquí, ¿sí? En cada uno, no sé si lo han visto igual, esto de los comentarios, sale una pestañita en rojo, ¿no? En la parte superior derecha. ¿Sí? Entonces, cada una de estas pestañitas quiere decir que tiene un comentario. Ahí está. Y por ahí indica qué es lo que se debe hacer, para no estar marcando aquí directamente en la hoja de datos, ¿no? Comúnmente lo suelo trabajar de esta manera, ¿no? Directamente con comentarios, ¿no? Si ustedes quisieran ver todo esto directamente o mantenerlo fijo esto de los comentarios, hacen un clic derecho, ponen mostrar o ocultar comentarios y ustedes pueden mover esto por aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el comentario de este código lo tengo por aquí. ¿Sí? Si quieren ocultarlo, bueno, nuevamente clic derecho, ocultar comentario. Ahí está. Entonces, ahí es donde les estaría indicando qué es lo que deben hacer en esa hoja, ¿no? Por aquí tenemos filtros. No, este no tiene comentarios. Por aquí. ¿Cómo se calcula la nota del primer parcial? Es la suma del examen, primer parcial y así. Lo de los puntos extra, ¿no? O nota final. Aquí dice, ¿no? Es la suma de los parciales más los puntos extra. Y dice corregir la nota en caso de que se pase 100, ¿no? Ahí está. Observación. Aquí está su comentario, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Y este de los puntos extra dice sumar a la nota final 5 puntos en caso tenga puntos extra, ¿no? Aquí dice que sí, entonces le sumo 5 puntos. Dice no, entonces no le sumo. Entonces, ¿qué estaríamos usando ahí? Funciones sí. Por aquí igual dice, ¿no? Aprobado, estudiante destacado, reprobado, abandono. Y por aquí adicional dice también, ¿no? Todo alumno que no ha rendido un parcial, que no haya rendido por lo menos un parcial, automáticamente está reprobado. ¿Sí? Entonces, si tal vez este no dio un segundo parcial, entonces tendría que decir aquí directamente, ¿no? Reprobado. No sé si se logra entender esta parte. Por aquí también hay un cuadro que dice, ¿no? Ya que vamos a ir llenando todos los datos por aquí, con funciones, no son muchos. Lo que deberían hacer ustedes es hacer fórmulas y esto aplicar para abajo, ¿no? Por aquí dice, ¿no? Bueno, un poco aquí mencionaba generar una lista de los números ID, dice, ¿no? ¿Cuáles son los números ID? Lo tengo por aquí. ¿Sí? Entonces, todos estos deberían entrar en aquí. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, como algunos que no vieron listas, entonces lo tengo por aquí. Validación de datos, configuración. He seleccionado esta celda, ¿no? Voy a la parte de lista, celda con lista desplegable. Origen, digo igual. Y selecciono todos los números ID. Mi rango sería B8 a la B55. Pongo aceptar. Y listo. Entonces aquí digo a 2010 046 24. Entonces cuando yo selecciono este valor, ¿qué tendría que decirme aquí? Su apellido y nombre juntos. Aquí su nota final, aquí su observación. Entonces cuando yo busque otro código SIS, por decir me debería dar nuevamente, ¿no? Su apellido y nombre correspondiente, su nota y su observación.
visualmente. A ver, si yo tengo el primero, o el 34. 2010 026 34. Aquí, ¿qué debería decir? Sí, eso me falta su nombre más, ¿no? Eso tendría que tener el resultado. La nota final, dependiendo, ¿no? Cuánto tenga, si aquí tiene, por decir 88, ese valor, ¿no? 88. Y tal vez tendría que decir estudiante, no, 85, ¿no? Aprobado. Pero si yo cambio esto a otro código SIS, aquí, ¿qué tendría que tener? Debería cambiar, ¿no? Ahí sí, el 24 y es Alvarado, Renfijo, Elizabeth, ¿no? Pues aquí tendría que aparecer todo esto. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto. O algo más en lo que han ido viendo tal vez este repaso. ¿Qué duda tuviera? ¿Qué consultas? Filtros, aquí tenemos, ¿no? Dice que sean de la carrera de contaduría. Entonces tendría que ir filtrando, ¿no? Que su promedio sea mayor a 50. Y así. Entonces voy a tener una tabla resumen de todos estos filtros, ¿no? En gráficos y tablas dinámicas, bueno, dice aplicar de la hoja de filtros, dice, ¿no? Ya sea, solamente debe ser un gráfico. Debo obtener o este gráfico o este otro gráfico, ¿sí? Entonces, mediante un gráfico o tabla dinámica deberían obtenerlo este resultado o este resultado, ¿no? Que ustedes vean convenientes. No son complicados. Entonces aquí les va a decir, ¿no? Cómo debería quedar. Esto lo tienen que aplicar de esta hoja de filtros. En cuanto a las funciones, sí. Bueno, aquí dice el código. Está formado por las dos primeras letras del cargo, un guión y su apellido materno. ¿Sí? Entonces, en este caso, debo realizarlo, ¿no? Tendría que ser para el primero. Tendría que ser así, ¿no? Bueno, aquí creo que ya lo tengo ya hecho. Y en este caso, para los demás, tendríamos que tener así, ¿no? Sueldo básico, una función sí. Años de antigüedad, sí fecha. Funciones condicionales, sí. Descuentos, ¿no? Igual, funciones condicionales. Líquido pagable, igual, funciones condicionales. No, esto dice está la suma del bono de haber básico, ¿no? Una suma sencilla. Líquido pagable y ahí está, ¿no? Esa sería la forma tal vez de ir trabajándolo. Cuadro de resumen de la anterior hoja, ¿no? De este de aquí. ¿Cuál sería el resumen, no? El número total de empleados de tipo chofer que sea de sexo femenino y de sexo masculino, ¿sí? Por aquí dice, ¿no? Contar el número de empleados según el tipo, ¿no? O sea, chofer, limpieza, enfermera, médico, portero. Sacar los totales y así. Entonces, ¿qué consulta tuvieran? ¿Qué duda tuvieran al respecto? Y esta parte de la lista ya lo tendría hecho, ¿no? Nuevamente, para los que no lo vieron, es validación de datos, lista, marcar lista desplegable, en el origen, ¿no? Marco, selecciono todos los valores que yo quiero que entre. Entonces sería de la B8 a la B55. Entonces todos estos valores van a entrar en mi lista desplegable. ¿Sí? Entonces hacer una lista desplegable no es complicado, ¿no? Sino darle funcionalidad a todo esto, ahí sí va lo complicado. ¿Alguien tuviera alguna consulta? Tal vez. Respecto a esta práctica. Dime.
Claro, tendrías que aplicar una concatenación, ¿verdad? Sí. Porque con un buscar B te va a dar su apellido. Con otro buscar B te va a dar el nombre. Pero aquí en esta ficha resumen me dice apellidos y nombres, ¿no? Uno solo. Es que tendría que hacer, después de sacar los resultados de apellidos y nombres, concatenarlos, ¿no? Y tendría que aparecerme así. Sí, estaría correcto. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro? Bueno, entonces podríamos programar la fecha de entrega de su repaso. Hoy es 8. Hasta el día de mañana, ¿hasta qué hora les parece? ¿Podría ser hasta antes de la clase, por favor? Antes Sí, de que la sea clase. hasta antes de la clase. Un día completo. Ya, a ver, ahorita vamos a definir eso. 9. No, entregas desde hoy. 8. Claro, ¿todos están de acuerdo? ¿Están antes de la clase? Yo por mí les daba ¿Cómo es el tiempo? hasta 3 de la Sí, tarde. está bien. No, hasta antes de la Está clase, bien, por Lisa, favor. antes de la clase. Ya, pero si fuera hasta antes de la clase, no tendría por qué ampliar. Generalmente algunos, bueno, antes les indicaba, ¿no? Hasta antes de la clase o hasta una fecha, pero llegado el momento de la clase no le podía entregar, algo, son algunas cosas siempre es válida, ¿no? Pero en este caso tendrían bastante tiempo, ¿no? Para poderlo resolver. Sí, Un poco para ver los conocimientos que ustedes tienen respecto a esta herramienta, ¿no? Sí, me decías, perdón. disculpa, el tema es que igual no disponemos de tiempo, pues. Trabajamos en continuo, pero es un continuo a veces un poco prolongado. Ya. Por eso igual la modalidad, ¿no? De tener 8:15, 9 y tantos para llegar. Sí, es válido entonces. Ver, entonces les programaría hasta antes de la clase. Gracias. Listo. Inge, una consulta. ¿La base de Sí. tablas dinámicas es para Excel básico o vamos a llevar? Que yo no llevé eso. En teoría tendría que ser contenido de Excel básico, ¿no? Por ejemplo, yo por lo menos sí lo llevaba en un curso básico. De ser complicado, no lo es. Si te das cuenta, has visto gráficos, ¿verdad? Sí, un poco. Ya, entonces si lo viste gráficos, tendrías que tener claro cuáles son las propiedades de un gráfico, ¿no? Si yo te pregunto esto que es casera, ¿qué sería? ¿Qué propiedad del gráfico sería? Su leyenda, su filtro. ¿No? Entonces tienes idea de lo que es leyenda, filtros, ¿no? Entonces todo eso, datos, ¿no? Entonces, en base a este gráfico,
por aquí, ¿no? Tú mismo me has dicho, esta es una leyenda. Entonces, cuando tú creas un gráfico, tabla dinámica, lo mismo hay que estructurar en un cuadrante que se tiene por el lado de aquí, ¿no? Entonces, hay que estructurar eso. Esta va a la parte de leyenda, esta va a la parte de serie, esta va a la parte de filtros o a los valores, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que hay que hacer. Entonces, si sabes, ¿no? Las propiedades de un gráfico, entonces es bastante sencillo hacer tablas dinámicas. Está bien. Pero es como repaso, ¿no? Es como repaso, les decía. Esto un poco para ver los conocimientos que ustedes tienen. Entonces ya un poco mañana vamos a tratar de resolver todo esto, ¿no? Y ahí vamos a ir reforzando, ¿no? La parte que ustedes no lo han podido realizar o la parte que sí, ¿verdad? Ese es el objetivo. Listo. Entonces ya está habilitado esta entrega, repaso Excel básico. Sí, está por aquí. Hasta el día de mañana, hasta antes de la clase. Entonces, teóricamente tienen 22 horas para poder realizar. Sí, no sé si tuvieran alguna consulta respecto a este repaso, algo tal vez que quisieran aclarar, o algo tal vez que no está claro de esto, ¿no? Por aquí dice, indique su nombre, ¿no? Por si acaso. De eso específicamente no, pero tenía una duda sobre la asistencia. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda? ¿Hay que marcar o algo en Moodle? O... Sí, respecto a la asistencia, al inicio de la clase ya la habíamos visto. Está en esta sección que dice